Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invitamos a orar como siempre. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos enseñado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre, Señor, compartiremos el mensaje de tu palabra. Como siempre os digo, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará las cosas que el Señor ha enseñado. Con esta consigna en pensamiento, ¿con qué tipo de acción entramos a la presencia de Dios? Voy a usar como base el Salmo capítulo 100, en el versículo 4, dice así la palabra del Señor. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Es palabra del Señor y la gloria sea a su bendita palabra. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, el título de la enseñanza del día de hoy es, diga conmigo hermana, gracias totales. Gracias totales. Ahora, ¿por qué gracias totales? Vamos al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Muy bien, todos estamos preparados para más. Y lo que tenemos que saber es qué significa esta palabra gracias del hebreo. Y la palabra gracias del hebreo se pronuncia como, diga, Yadat Todá. Yadat Todá. ¿Y qué significa Yadat Todá? Gracias totales. Gracias totales. O sea, que significa gracia en todo. Amén. ¿Y cómo tenemos que entrar? Tenemos que entrar con acción de gracias. La persona tiene que tener, la persona que está en acción, diga, es una persona activa. Es una persona activa. Ahora, ¿estamos activos? La respuesta ¿cuál es? Amén, sí. Ya nos hemos activado, estamos activados espiritualmente. Cuando alabamos al Señor, ¿estamos alabando desganado o activamente? No, activamente. Entonces, cuando pongo alabanza en casa, aumento la radio, sabemos que hay palabra de Dios, sabemos que hay alabanza, es algo que está activo, o sea, la radio está activa. Amén. Entonces se manifiesta. ¿Y qué significa esta palabra Yadat Todá, que se escribe Y-A, la D, la A, la H, la T, la O, la D y con acento en la A? La raíz está en la palabra Todá, en la palabra Yadá, pero ¿por qué puse Yadat Todá? Diga, esto significa dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Y alabar. Y alabar. ¿Por qué? Porque la palabra que dice por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre, dice, Amén. ¿verdad? Que sabemos que es el nombre, sobre todo el nombre, sí, Señor, que significa gracias. el Salvador. Es que es Yeshua, que es Jesús, que significa lo mismo. Pero si dice dar gracia en todo y alabar, dice aún antes del milagro. Aún antes del milagro. Ahí está el secreto. Sí, Señor. O sea, yo le doy gracias al Señor aún antes del milagro. Si están esperando un milagro, si ustedes están escuchando, ¿quién no está esperando un milagro? Santo. ¿Quién está esperando? Sí, Señor. ¿Y por qué Dios permite que esperemos un milagro? Para desnudar el corazón de la persona. Para desnudar el corazón de la persona. Entonces, en la prueba de fe, pasando como el oro por el crisol, nosotros ahí, Dios nos prueba. A ver, ¿qué está pasando ahora? Te deja llegar al extremo. ¿Vieron cuando se abrió el mar? Nos marca que sale en libertad en el Éxodo 14. ¿Y qué pasó? El enemigo avanza de tal manera, aún el Señor abierto los mares, luego los deja avanzar el enemigo. Y parece que ya lo van a agarrar, ¿verdad? Amén. ¿Y a dónde caen los enemigos? Frente a las narices del pueblo del Hijo de Dios. Y ellos mismos con sus ojos pueden ver cómo sus enemigos son destruidos. Por eso el Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de tus angustias. en presencia. En presencia de tus. Entonces, en presencia de los enemigos mientras se ahogaban, veían a ellos en victoria pasando del otro lado y ellos muriendo. O sea, ¿qué significa esto? No estamos maldiciendo a nadie, pero bíblicamente tu enemigo va a ser destruido frente a tus narices. Ahora, yo no sé si alguien dice amén a esto, no queremos que les pase esto a los hermanos, pero en Génesis 12:3, ¿qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren y malditos serán. Hay una promesa para Abraham, que es nuestro padre de la fe, y que esa promesa, dice en Gálatas 3, no es dada a todos nosotros lo que creemos en el Señor. Entonces, si nos es dada todas estas promesas, nosotros tenemos que estar conscientes. Yo le voy a pedir, lo voy a hacer trabajar acá a las hermanas, que alguien vaya a Hebreos capítulo 13 y otro va a ir a Efesios capítulo 2, ¿sí? ¿A dónde? Voy a Hebreos. Usted vaya a Hebreos capítulo 13 y ahí mi esposa veía Efesios capítulo 2, después lo vamos a hacer trabajar a usted también, Amén. ¿sí? A usted ya vaya preparando por las dudas por ahí Juan 10, ¿sí? Pero ¿qué nos dice ahí Hebreos 13, versículo 15? Porque dice, dar gracia en todo significa alabar aún antes del milagro. Aún antes del milagro. El título es Gracias Totales. Amén.
Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ustedes saben que dice Amén. sacrificio de alabanza, que es una ofrenda. O sea, yo en agradecimiento alabo al Señor, porque la ofrenda del Señor es una ofrenda gratuita que hizo por nosotros. Sí. Entonces, ¿qué dice Efesios 2.8? Porque por gracias estás ahí, amor, que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, hablando de este Yadá Todá. Gracias, significa gracias. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Oh, ¿es don de quién? De Dios. Gloria al Gloria Señor. a Dios. Es un don de Dios. Entonces, por gracia. Entonces, ¿cómo no dar gracias si la dádiva y el regalo de Dios es hermoso para quienes? Para todos aquellos que creemos en el Señor. Amén. Ahora, quiero que tomen nota en esta palabra Yadá y pongan al lado, si están tomando nota, o igual queda registrado en las redes como grabación, diga, es una acción activa. Es una acción activa. ¿Y qué dice el Salmo 138.1? Dice, te alabaré con todo mi corazón. ¿Vieron que David dice que hace un corazón limpio? Amén. En el Salmo 51. Dice, te alabaré con todo. ¿Con una parte del corazón o con todo? Con todo. Con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque estas palabras, Yadá significaba, en este Salmo 110.4, que entremos con acción de gracias, pero al mismo tiempo alabando al Señor. O sea, alabar al Señor aún antes del milagro. Y cuando se produce el milagro, seguir alabando. Amén. O sea, la persona tiene que alabar al Señor cuando ve el milagro, o tiene que alabar al Señor en todo tiempo y toda ocasión. En todo tiempo. En todo tiempo y en toda ocasión. Amén. Dice, te alabaré con todo mi corazón, dice el Salmo 138.1. Dice, delante, acá esta parte hay que ponerse los cinturones. Porque ¿qué dice ahí? Delante de los dioses te cantaré salmos. Y ahí viene la parte Sí. dedicada, ¿verdad? Y acá el que es religioso, por favor, tome papel y lapicera y lea la Biblia para que vean que no estamos confundiendo a nadie. Usted está en Juan 10, Amén. ¿sí? Y por este lado vayan al Salmo capítulo 82, ¿sí? Salmo capítulo 82. Ahora, ¿qué dice el versículo usted 34 al 36, querida Gladys? Amén. Porque dice que, ¿dónde dice que tenemos que alabar? Delante de los dioses. Y dice, ¿dioses? ¿Qué dioses? Diga conmigo, ¿qué dioses, pastor? ¿Qué Dios es, pastor? Y nosotros. ¿Qué? Bueno, a ver qué dice el Señor en el versículo 34 al 36 de Juan 10. Amén. Dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Ahora dice, hijo de Dios soy. Pero ¿quiénes son los que son llamados hijos de Dios? ¿Cómo son llamados? Diga conmigo, dioses. Dioses. O sea, solamente ¿quiénes son llamados dioses? Los hijos de no Dios. hijos de Dios o los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Entonces, cuando uno tiene dioses extranjeros, ¿son hijos de Dios o hijos de Satanás? De Satanás. Hijos de Satanás. Entonces, los gentiles, en este tiempo también hay otras creencias. Y esas creencias, ellos le llaman dioses, y son dioses con minúscula. Pero tienen que saber que hay dioses con minúscula que son los hijos de Dios. ¿Dónde lo termina de aclarar? En el Salmo 82.6. ¿Qué dice el Salmo capítulo 82, versículo 6? Que confirma lo que el Señor está diciendo acá en Juan capítulo 10. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vuestros hijos del Altísimo. Y Amén. todos vosotros, hijos, Del Altísimo. hijos del Altísimo. Amén. Entonces, solamente, ¿quiénes pueden ser dioses? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Amén. Entonces hay dioses truchos que no son hijos de Dios, pero están los dioses hijos de Dios. Entonces cuando el Salmo 138 dice, te alabaré, que es el Yadá Todá, que indica, porque la palabra Yadá Todá significa justamente gracias y significa en alabanza también, en alabanza, es una acción de gracia en alabanza. Dice, te alabaré con todo mi corazón, dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Entonces cuando estamos congregados, ¿cantamos salmos? La respuesta ¿cuál es? Sí. Sí. ¿Y se Amén. imagina un satanista cantando salmos? ¿Ustedes se imaginan un satanista cantando salmos? No, ¿verdad? No. Entonces dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Entonces, esto, usted dice, pero me tengo que sentir yo que soy un dioses. Y sí, porque en Romanos 8, versículo 15 y 16, que dice que por el Espíritu decimos, diga, Abba Padre. Abba Padre. Entonces, si por el Espíritu decimos Abba Padre, quiere decir que somos hijos de Dios. Amén. Entonces el Señor en Juan 10 dice, yo soy hijo de Dios.
Y yo dije, vosotros sois dioses. O sea, diga, ni los mismos religiosos, Ni los mismos religiosos, como en este tiempo, ese tipo de fariseos no entendían. no entendían. No entender. No entender. Ellos estaban sin entender. Estaban sin entender. Aún diciendo el Señor, yo dije, dioses soy. Aún diciendo el Señor, yo dije, dioses soy. Porque Él es el que dijo. Sí, sí, o sea, amén. no es que es un invento, Él le dice, pero no lo entendían. Y por estas causas, Él lo querían matar. Y a veces por estas causas, a veces te quieren también poner. Bueno, vamos por un ejemplo. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, porque ahora era ya da toda la palabra gracias totales, ¿verdad? La palabra toda, tomen nota, indica, diga, ofrenda a Dios. Ofrenda a Dios. Con gratitud en fe. Con gratitud en fe. Bien. ¿Qué dice amor 2 Corintios capítulo 9, versículo 7? Le vamos a pedir. Porque dice, una ofrenda a Dios con gratitud de fe. Tiene que haber fe. Sí, Señor. Tiene que haber fe, porque es algo que lo da de corazón. El Señor hace en la ofrenda como el cordero, de corazón se entrega y muere por nosotros. Entonces, cuando observamos la palabra del Señor en Génesis 14, versículo 18 en adelante, vemos a que Abraham en acción de fe a un sacerdote llamado Melquisedec, que en Hebreos 7, versículo 2 y 3 dice que es sin padre ni madre, sin principio ni fin, que es desde siempre y para siempre, y que es príncipe de paz, semejante al Hijo de Dios. Él agarra y le da algo, y le da, dice, no le hacía falta, porque Abraham no le hacía falta dar diezmo para ser rico. Ya era rico. Entonces no tiene nada que ver que usted y yo le digan, tráiganos diezmo para que sean prósperos. No. Ya la persona es un principio en realidad. Es un principio en realidad. Ahí nomás. Entonces, para la ley sí era una ordenanza. Para la ley, para dar a los levitas. Pero para nosotros en la gracia no. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 9:7? Ya que esta palabra dada significa también ofrenda a Dios con gratitud en fe. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿a Abraham dio según la ley de Moisés? No. Lo dio de corazón porque todavía no existía ni Moisés ni la ley. Entonces vemos que es un principio. Entonces, nosotros que tenemos que ser en agradecimiento a todo esto. Tenemos que ser completamente agradecidos a todo esto. ¿Sí? Ahora, Daniel capítulo 6, en el versículo 10, ¿sí? Daniel capítulo 6, versículo 10, ahí la palabra de nuestro Señor nos dice algo que es muy importante. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. ¿Qué daba? Gracias. Ahí entra gracias totales, el Shaddai Todá. Y daba gracias delante de su Dios. ¿Delante de quién? De su Dios. De su Dios, con mayúscula, como lo solía hacer. Es decir, este edicto que habían firmado con el rey Darío, y que cualquiera que orare a otro Dios que no sea el Dios, entre comillas, de este imperio de los medo-persas, lo mataban. Entonces, por esta causa, él sabía que lo podían meter ¿en dónde? En el pozo de los leones. Ahora, ¿lo metieron en el pozo de los leones? Sí. Pero aún arriesgándose a ese, ¿qué estaba haciendo él? Orando y dando gracias. Entonces, cuando hubo el tiempo de la pandemia, muchos colegas pastores dicen, no, hay que cumplir lo que dice la palabra, en Romanos, el capítulo, querido pastor. Lo que se leen ustedes. Romanos capítulo 13, dice que hay que obedecer a las autoridades, querido. Ahora, Daniel, un tipo agradecido con Dios, ¿obedeció a esa autoridad? No. Ahora, en Daniel 3, los 2 amigos obedecieron y que fueron a parar, ya estaba el rey Nabucodonosor gobernando. También se hizo un edicto. ¿Fueron o no fueron al horno de fuego? Sí. Sí, pero ellos no obedecieron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo obedecer. Yo no puedo obedecer una autoridad que vaya en contra de los principios. Que vaya en contra de los principios. De la creencia en Dios. De la creencia en Dios. En nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor y Salvador. Entonces él no obedeció, pero sabía que estaba corriendo peligro. Pero ¿cuál es la palabra? Daba gracias. Daba gracias. Ahora, la pregunta es, ¿alguien puede dar gracia en medio del peligro? Y sí. ¿Podemos dar gracia a nosotros como creyentes en medio de un peligro? Amén. ¿Aún arriesgando nuestra vida? Amén. Diga, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Diga, y ahí está
la bendición. Y ahí está la bendición. Amén. Amén. Porque ahí está el secreto y está la bendición. O sea, en medio de la circunstancia, él está alabando. Pero ¿qué pasó? Voy a poner en contexto. Ya muere el rey Nabucodonosor, entra el sobrino hijo ahí en el capítulo 5 de Daniel. Ese es el que comete una blasfemia con los utensilios santos del Señor que trajeron de la casa de Israel cuando fueron a un cautiverio. Entonces Dios hace que viene en la pared y se dicta sentencia. Vienen los medios persas, lo vence, lo destruye, le quita el reinado. Ahí entra ya nuevamente Daniel capítulo 6 y entra en escena nuevamente Daniel, que antes era gobernador con Nabucodonosor. Y de repente entran, ¿quién diga? Los envidiosos. Los O envidiosos. sea, que era un buen gobernador, un buen ministrador. Entonces cuando vos sos bueno en lo que haces, ¿qué es lo primero que va a aparecer? La envidia. La envidia, te van a envidiar. ¿Me tengo que concentrar en aquellos que me persiguen y que hacen trampas para que yo sea destruido? No. No, digo, yo tengo que dar gracias Yo totales. tengo que dar gracias totales. Diga, si estoy sirviendo al Señor en esta área, gracias. Señor. Gracias, Señor. Diga, van a aparecer los envidiosos. Van a aparecer. Te van a querer destruir. Te van a querer destruir. Te van a meter en un pozo. Te van a meter en un pozo. El tema es que el Señor te va a sacar del pozo. El tema es que el Señor te va a Y sacar después del ellos van pozo. a ser lanzados a ese pozo. Y después se van a hacer Y lanzados. a ellos le va a comer los Y leones. a ellos le van a comer los Porque leones. eso pasó después. Sí. Porque eso pasó después, queridos hermanos. ¿Pero por qué? ¿Qué estamos viendo? Que, diga, Daniel era agradecido. Daniel era agradecido. Daba gracias al Daba Señor. gracias Era un al tipo Señor. que oraba. Sí, Señor. Un tipo que oraba, enfocado en Dios. Estaba lejos. Por eso él dice que oraba en su casa, abierta la ventana de su recámara. ¿Y a dónde estaba puesta su mirada? Hacia Jerusalén. Sí, Señor. Él anhelaba volver a Jerusalén. Sí. Vamos a seguir. Gracias. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y termina diciendo, y sed agradecidos. ¿Qué tenemos que ser? Agradecidos. El apóstol Pablo dice a los colosenses, habla de la paz de Dios que gobierna en ¿dónde? Justamente en el corazón. Corazones. Fuimos llamados a un solo cuerpo. ¿A qué fuimos llamados? A un solo cuerpo. A un solo cuerpo fuimos llamados, ¿no? A ver, amor, quiero que vayas ahí rápidamente, ya que dice que fuimos llamados a un solo cuerpo, a 1 Corintios 12, versículo 14. ¿Por qué digo esta palabra que estoy diciendo en este momento? Ustedes saben que hay muchas personas que dicen, diga conmigo, no es necesario congregarse. No es necesario congregarse. Que yo soy la iglesia, Yo soy la iglesia. Dios está dentro mío, Dios está dentro mío. somos la iglesia. Somos la iglesia. Diga, la persona no se dio cuenta La persona no se dio cuenta que no dijo soy la iglesia, que no dijo soy la iglesia. dijo somos la Dijo iglesia. somos la iglesia. Y en la Biblia nunca dijo sos la iglesia. La Biblia nunca dijo sos la iglesia. Dice vosotros Vosotros sois el templo. sois el templo. Diga, está en plural, Está en plural, no en singular. no en singular. Ahora, ¿qué dice el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 12? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿De qué está hablando ahí? Del cuerpo. Además, el cuerpo no es uno solo. O sea, yo no puedo decir que soy el templo de Dios. Porque cuando vos das vuelta a la página, usted creo que vaya ahora al versículo 27, usted vea el versículo 27 y usted vea a Corintios 11, versículo 16-17. En el capítulo 12, pero ya en el versículo 27, ¿qué dice? Ustedes observan que lo dice la misma palabra y esto es que hace que, hermano, si te dejaste de congregar porque te informaron mal, te quiero decir que el reino de Dios no es Kung Fu, no se trata del llanero solitario, se trata de formar el cuerpo, ¿amén? Amén. ¿Qué dice ahí? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. Yo estoy en este momento predicando y hay miembros de distintas denominaciones que están del otro lado. ¿Y qué dice ahí en primera de Corintios? Le dije 11. capítulo 11, 16, el 17. versículo 10, en el 10, vaya al capítulo 10 mejor, en el capítulo 10, versículo 17. Capítulo 10, disculpe, ¿no? Versículo 17. Amén. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando da vuelta la hoja en Corintios 11, cuando dice, cuando comemos el cuerpo, si comemos sin discernir el cuerpo, comemos juicio. Entonces, ¿quién es el cuerpo? Y la gente cree que es el pancito que te dan. Somos nosotros. Sí. Amén. Es uno solo el pan que es Él, pero Él te invita a que seamos siempre un cuerpo. Amén. Nunca
Kung Fu, vuelvo a repetir, ni llanero solitario, sino un cuerpo. Amén, queridos hermanos. Amén. Amén. Miren esto. Para los que se están sumando, el título es Yadá Todá, que significa gracias totales. Con esta base del Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias. Así tenemos que estar, con acción, ser agradecidos con Dios. Ahora, ¿quieren saber y observar lo que pasó por dar gracia y alabar? Porque se acuerdan que Yadá Todá significaba alabar a Dios, Amén. hacer ofrenda en alabanza, sacrificio de alabanza. Dice en Hechos capítulo 16, y acá vamos a ver una persona que está presa. Hay personas que están presas espiritualmente. Amén. Ahí estamos observando, hay una escena de esto, es preso espiritual. No me vieron, como dice, el enfoque hacia adelante. ¿No se dieron cuenta de lo que estoy hablando espiritualmente? Sí. Porque en la batalla, si vos vas a una batalla espiritual y el soldado que se durmió, es jodido, ¿verdad? Entonces, la lucha espiritual es peligroso. En Hechos 16, 25 al 26 dice, pero a medianoche, ¿sí? ¿Estás allá en Hechos 16? Hechos 16. ¿Qué dice el versículo 25 y 26? Dice, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, ¿qué terminaron haciendo? ¿Qué dice a continuación? Hechos 16, 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Hay nomás, porque el enfoque ¿cuál es? El canto, la alabanza. Cantaban himnos a Dios. Estaban haciendo un Yadá Todá, un agradecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿estaban presos ellos? Sí. Sí. ¿Y cómo puede ser que una persona que está presa se le dé por alabar a Dios y por servir al Señor está preso? O sea, muchos de nosotros por servir al Señor somos presos de algo, o somos prisioneros de algo en algún área, de alguna forma. Entonces, ¿cuál es el mensaje espiritual acá? Que en medio de la circunstancia, diga, de un encierro, por más que haya rejas, por más que haya rejas, que la vida te haga sentir que estás preso, que la vida te haga sentir que estás que preso, el enemigo te haga sentir que estás encerrado, el enemigo te haga sentir que estás que no encerrado, puedes ir ni para allá, que no puedes ni para ni allá, para acá. ni para acá. ¿Ah? O sea, no puedes hacer nada y de repente, diga, sí se puede hacer algo, pastor. Sí se puede hacer algo, pastor. ¿Y qué hay que hacer? Orar, dar No, acá gracias. dice cantar himnos a Cantar, Dios, cantar alabar. alabanzas. Porque la palabra Amén. alabar a Dios es entrar juntamente en una acción de gracia en oración. Amén. Porque está haciendo una oración cantada. Amén. Entonces yo pongo alabanza. En mi trabajo pongo alabanza. Están escuchando alabanza. Entonces todo eso que estoy hablando es que... Entonces, ¿qué pasó? Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto. Digo, en este momento declaramos ese terremoto. Declaramos ese terremoto. Pastor, ¿cómo va a declarar un terremoto? Diga, espiritual. Espiritual. Diga, para que se abran las puertas. Para que se abran las puertas. Para que se rompan los cerrojos. Para que se rompan los cerrojos. Para que seamos libres. Para que seamos libres. Cantamos alabanzas Cantamos a ti, Señor. alabanzas a ti, Señor. Alabamos tu santo nombre. Alabamos tu santo Por tus nombre. ángeles con alabanza, la madre Señor. bendecida su Gracias. nombre. Gracias, Gloria a ti, Señor. Señor. Sí, Te alabamos. Padre. Gracias. Entonces sobrevino, dice de repente, un gran terremoto. De tal manera, sí, gloria a ti, Señor. De Sí, tal Señor. manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas. Declaramos puertas abiertas. queridos Amén, hermanos. amén. ¿Lo declaramos? Amén. Sí, amén. Y las cadenas de todos se soltaron. ¿De quién? Santo, de que todos. se suelte de toda Gracias, tu familia, aún el que no se Señor. congrega, aún el que Santo, todavía no Padre, cree, gloria a que Dios. se rompa, que sean libres, Padre Celestial. Sí, Señor. Declaramos en la Sí, finanza, Padre, gracias. en la salud, en el matrimonio, Amén. en todo lo que necesitamos. Y te Gracias. decimos, diga, Señor. gracias totales. Gracias totales. Gracias totales. Yadá Gracias, Todá. Señor. Esa gracia total que significa dar gracia en todo, alabar, diga, aún ante el milagro. Aún antes del O sea, milagro. ¿estaban presos Sí. Pablo y Silas? Sí. ¿Ya se había producido el milagro? No. No. Entonces, no se produce el milagro y ellos ¿qué están haciendo? Alabando. ¿Y qué se produjo después? El milagro. Ah. Amén. Esto es para dar gracias. Amén. Sí, Esto es Señor. para dar Gracias. gracias. Gracias, Padre. Bueno, ahora, quiero que vayan a Lucas capítulo 16, ¿sí? Y vamos a leer el versículo, alguien me va a leer el versículo 17 y otro me va a leer el versículo 18. Si ustedes me dicen quién llegó primero, quién Amén. está allá ahí. 17. ¿Ya está ahí? Sí. ¿Qué dice el versículo 17? Pero más fácil se... Lucas 17, ¿no? Lucas 16. 17, yo me Ah. equivoqué. Lucas 17, versículo 16. 17. Ah, 17. Sí, sería 17 y 17. Bueno. Dice, respondiendo Jesús, Respondiendo Jesús dijo, entre signos de preguntas, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? ah, muy bien. ¿Y qué dice el versículo 18? ¿Lo tenés ahí, amor?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero ¿Ah? ¿Quién? ¿Pero qué hizo este? ¿Vino a qué? a dar gracias. ¿Y de qué se trata el mensaje de hoy? De dar gracias. Gracias. Y ya está. O sea, son 10, imagínense están los 10. Los 10 necesitan ser sanos, ¿o no? Sí. Ahora, ¿son despreciados de la sociedad? No. Sí. Sí, perdón. Porque eran leprosos, sí, sí. Eran leprosos. Ahora, espiritualmente, hay gente que de repente, en donde va, parece que le caes mal a todos. Sí. Y es como que sos desechado de la sociedad en todos lados y dices, ¿qué pasa? Que estoy leproso. Y eso te va apartando. De repente te aparta. Y de repente el Señor te sana. Pongámonos que seamos 10 grupos de amigos, que estamos en esa... Y es más, hacemos un grupo que parece ya un grupo de una secta, titulado Los 10. Entonces estos 10 están tristes y de repente entra en escena el Señor. El Señor los sana. Si leen todo el contexto, todo lo que dice, pero el tema del enfoque, ¿cuál es? Son sanados. Ahora, imagínense, ya estamos sanos. Bueno, siempre nos reunimos acá nosotros. ¿Se acuerdan, no? Estamos hediondos, ¿no? O sea, estamos hediondos. Chicos, ¿y cómo fuimos sanos? ¿Te acordás? Ah, ese tal Yeshua, el Mesías. ¿Cierto, no? Y uno dice, tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias. Qué impresionante, qué milagro. ¿Vamos? Diga, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo? Se empiezan a hacer los desentendidos, ¿verdad? Y dice uno, justo, mira, claro, ya está sano. Conocí una chica. No puedo, disculpame. El otro, mira, justo que fui sano, me salió una propuesta de trabajo, no puedo. Y 9 que buscan una excusa para no ir a dar gracias. Diga, esos 9 también están en el grupo cristiano. Esos también están en el grupo cristiano. Entonces, pero lo bueno es que siempre hay uno. Lo bueno es que siempre hay uno. Diga, pero lo triste es que, ¿por qué tan poquitos? Lo triste es por qué tan Son poquitos. los agradecidos. Son los agradecidos. O sea, ¿vamos buscando la sanación? Sí. ¿Te sana el Señor? La respuesta es sí. ¿Estás de lo peor, despreciado, sucio, de donde todo lo que ves? Sí. Pero te sana el Señor. Es para dar gracias. Una gracia total. Amén. Y alabar al Señor. Sí, sí. Pero uno solo. A mí, espiritualmente, me está diciendo que yo cuando estoy predicando veo un panorama, pues, si hay 100 personas, digo, Señor, de 100, uno. No, 10 sería. De 1000 personas, 100 personas. ¿Y los otros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, fueron sanos, fueron limpios y de repente se fueron. Quiero que vaya a Juan capítulo 6, querida. Ahora, ¿es triste esto que estamos escuchando? Sí es triste. ¿Tiene un trasfondo espiritual? Sí, el trasfondo es que son pocos los agradecidos. Son pocos los que agradecen. El enfoque cuál es que Dios nos está marcando acá. A ver, ¿cómo estás? ¿Estás dando gracias por lo que hizo el Señor en tu vida? ¿Estás siendo agradecido porque tenés casa, porque tenés que comer? ¿Y estás siendo agradecido aún antes de haber recibido el milagro? Santo. ¿Qué pasa cuando somos agradecidos? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Juan capítulo 6, versículo 11. Le voy a pedir a la hermana que lea. Amén. Y mientras ustedes dos van a ir a Mateo 26, yo les voy a decir yo a dónde van a leer, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 11 de Juan 6? Amén, dice así. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuando querían. ¿Cuánto quería? Ahora, ¿cuál es el enfoque? ¿Se acuerdan? Ya estaban hace varios días. Le dice a uno de los tesoreros que tenía, en ese momento le dice, hay 200 denarios, no va a alcanzar para dar a comer a tanta gente, como 5.000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Y uno dice, acá solamente encontramos un muchacho con 3 panes y 2 pececillos, que es algo imposible porque ¿quién es el primero que se come todo? Diga, los niños. Entonces, evidentemente, hay un ejemplo espiritual, hay un trasfondo espiritual en ese niño. Ahora, ¿cuál es la palabra que utiliza para la multiplicación? Para que se multiplique lo poco. Gracias. Exactamente. Y tomó Yeshua aquellos panes, digan, hermanos, Gracias, hermanos. lo poco que tenés, tomalo. Lo poco que tenés, tomalo. Y decir gracias. Y decir gracias. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.
¿Y qué pasó Amén. cuando el Señor dio gracias? ¿Qué pasó con esos Se panes? multiplicaron. ¿Y cuántas canastas sobraron? 12. 12 canastas sobraron. O sea, no tan solo se multiplica, sino que también hay de sobra. Amén, amén. ¿Pero por qué hay de sobra? Porque sos agradecido. Sí. Gracias, hay un gracia total, hay un yadá total. Sí, Padre, gracias. Ser agradecido. Dios te está marcando espiritualmente, sé agradecido. Ese pedacito de pan, pero pastor, está duro el pan. Agarrá, hace mate cocido, mételo el pan adentro del mate cocido. Jalo Claro. y se ablanda. Ahora, lo rayá y usa para milanesa. Y vos decís, pero pastor, no tengo carne. Rayalo igual, Dios va a hacer milagro. Amén, claro que sí. Da gracias por eso y va a aparecer. Amén. Santo. Vos tenés que ir a la carnicería y decir, ¿tiene corazón? Sí, te va a decir. Fíjenme un kilo de asado, fíjenme. Bueno, queridos hermanos, en Mateo capítulo 26, para ir terminando, nos enseña el Señor en el versículo 26 al 28, empieza diciendo, bueno, ahí puede atender mi esposa si quiere el teléfono. Dice, y mientras comían, ¿qué dice? Mientras comían, ¿qué pasó? Y mientras comían, 26. y yo lo voy leyendo hasta que llega, 26, versículo 26 al 27. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed de esto es mi cuerpo. Amén. Versículo 27 dice, y tomando la copa, Y tomando la copa y habiendo dando gracias. ahí está la palabra, Amén. el Yadá Todá. Santo. Amén. No, ¿qué es lo que más le vemos al Señor haciendo? Agradecer. Siendo agradecido, Sí, agradecido. siendo agradecido. Ahora, ¿él oraba por alguien y se sanaba? Sí, Diga, es porque era muy es agradecido. porque era muy agradecido. Él le daba gracias al Él Padre. le daba gracias al Padre. Gracias, Señor. Entonces, el mismo Señor nos está que en todo momento hay que ser agradecido. Por ese momento, por cada momento. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ello todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre, dice. Del nuevo pacto que por mucho derramada para la remisión de pecado. Diga, ¿cómo no dar gracias? ¿Cómo no dar gracias? Entonces, ¿cómo no dar gracias por todo lo que estamos compartiendo? Amén. Vamos a orar, querido Amén. Bruno. Vamos a orar, queridos hermanos. En este momento espiritual, oramos. Padre, Señor. acá estamos, Señor, compartiendo tu palabra. Y te damos gracias porque el mensaje de hoy, con esta consigna en pensamiento, ¿con qué tipo de acción entramos a la presencia? Y la acción tiene que ser entrar con acción de gracia, dice el Salmo 104. Y alaben al Señor. Hemos aprendido que esto significa algo muy lindo y que algo es muy importante. Y la palabra significa dar gracias en todo, alabando al Señor aún antes del milagro. Así lo hacían la mayoría de los verdaderos de la fe. Ni siquiera había llegado a la tierra prometida a Abraham, y por fe. Noé nunca había llovido, jamás había caído una gota de agua, y él por fe hizo el arca. Proyecten esto, queridos hermanos. Proyecten esto en este momento. ¿Cuántas cosas nos perdemos por no ser agradecidos? ¿Por qué? Porque decimos, no, pará. Pero si no estoy viendo el resultado. Ahí está el tema. Vamos a Noé. Nunca llovió. Pero él tenía fe. Abraham tenía fe. El centurión tenía fe. Y dio gracias. La mujer cananea tuvo fe, dio gracias. Los que tenían fe eran agradecidos, personas que daban gracias. La viuda que sembró lo último que tenía en agradecimiento, no, el Señor, pero estaba pasando necesidad, pero estaba siendo probada y sirvió para que haya registrado en la vida como prueba para todos. El Señor en la parte final me dio 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18. ¿Y qué dice ahí? Y lo decimos todos juntos. Dad gracias, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Yeshua Jesús. Amén. Amén. Dad gracias en todo. ¿Qué significa esto? Diga, gracias totales. Gracias totales. Gracias totales, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por la Gracias, familia. Señor, gracias. Gracias por mis hijos. Gracias Sí, por mi Padre. esposa, por mi esposa. Sí, Gracias por Señor. mis amigos. Amén. Gracias por la casa que vivo. Sí, Gracias Señor, gracias. porque tengo, si están alquilando, porque tengo por un techo para alquilar. Sí, Padre. Y si estás viviendo bajo un puente, gracias porque Gracias, estoy vivo. Sé Señor. que en algún momento algo va a suceder, Sí, Señor. Sí, Padre.
Si estás en la cárcel, alaba al Señor, se abren las puertas, sé libre en Cristo. Sí, Padre. Gracias. Si tenés un problema de enfermedad, el apóstol Pablo se me fue dado un aguijón, le pidió al Señor que me lo quite, pero no me lo ha quitado. Dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, amén, Y gracias. fue probado Señor. en esa área y él se mantuvo en fe. Sí, Señor. Él que sanaba a los enfermos por la fe, por el Espíritu que le fue dado, y sin embargo él tenía que pasar. Y así todos somos probados. Todos permanentes somos probados. Sí, Señor. Pero permanentemente el Señor hoy nos dice, sean agradecidos. Amén. Queridos hermanos, Gracias, Señor. le damos gracias al Señor por esta palabra. Sí, sí. Yo les bendigo con toda bendición, 3 de Juan 2. Que sean bendición en todas las cosas, que tengan Sí, buena Señor. salud, que prospere su alma en la presencia de nuestro Señor. Hacemos el prefinal ahí. Gracias, Señor. Sí, Padre Celestial. Paz y bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ramón. Un poquito más fuerte la música, querido. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Esto queda registrado en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, buscando como pastor Ángel Ramón Jiménez de Ferreira o como clase bíblica Ferreira, tanto en TikTok, en YouTube y en el Facebook. Nos ha acompañado en la consola del Señor nuestro querido Bruno. En la mesa de trabajo nos ha acompañado César Ferreira, nos ha acompañado nuestra querida Gaby, nos ha acompañado nuestra querida Gladys, gracias querida Gladys, mi querida esposa Melanie, estuvimos todos gozosos y ahora nos quedamos nosotros a seguir compartiendo los mensajes de texto que nos han llegado, pero nosotros nos despedimos de las redes sociales como YouTube y como siempre os decimos, ¿están preparados para más?